puertas dique fusible. no, Con dique fusible y con puertas circulares, semicirculares. Ya. Esto está construido en la 50% del cauce del río y tiene aquí esta parte que le llaman, esto es fusible, es decir, que cuando viene la época de lluvia se lo lleva el agua y ya cuando requieren le ponen material aquí para que pueda embalsarse un poco e ingresar a este canal en la margen izquierda del río para unas 6.000 hectáreas aproximadamente. Y esta es una estación de bombeo que está sobre los 40 metros sobre el nivel del mar y riegan en el orden de 3.000, 3.500 y algo más en la margen derecha. Y acá un ejemplo de apenas lo que tiene Ecuador. Estas son unos pequeños canales de 20, 30 litros por segundo en la zona de Balsa de Marcavelí. Y esta es, ya prácticamente no existe. A raíz de la declaratoria de emergencia en el 2008 por el gobierno de ese entonces, se tomó este proyecto llamado Bono Las Caleras, se construyó la captación y el canal principal, pero que realmente nunca llegó a funcionar, tiene algunos problemas técnicos. Ahora esto prácticamente no existe. Para hablar de que tenemos en el orden, por decir algo, de unas 200 hectáreas con aguas del río Puyal. Seguimos. Se han hecho algunos estudios, sobre todo aquí mencionamos los que relacionados con la infraestructura. Los tres han fracasado. ¿Por qué? Y eso vamos a hacer algún énfasis con datos numéricos. Los otros son estudios, por ejemplo, el estudio hidrológico hecho con una consultora venezolana y con fondo de la CAF. El único estudio que se ha terminado fue hecho con fondos en el 2002, ahorita ya mencionó el ingeniero Galarza, con fondos donados por el Japón, donde se analizaron 6 alternativas. Hoy prácticamente ya está descartado ese estudio para la situación actual, por algunos inconvenientes que ha tenido. Aquí, bueno, pasemos enseguida, pasemos por el tiempo. A ver, sí, síganle hasta que salga la imagen completa. El estudio más importante de todos los que se han hecho, para nuestro criterio, sí, otro más. En 1978-79, mire que incluso se contrató hasta el estudio definitivo. Si eso se concretaba en el 80, más o menos en 1980, en la década del 90 ya se planeaba ejecutar y construir, y el sistema de riego también empezaría a funcionar. Aquí en esta parte justamente se evaluaron diferentes alternativas y al presentar el informe, justamente el problema que lo seguimos manteniendo, el Ecuador no aprobó, por lo tanto la comisión mixta no lo aprobó, porque el Ecuador consideraba que los caudales asignados al Ecuador no tenían la proporcionalidad que debían tener por la relación, por ejemplo, 50.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, etc. Ahí los volúmenes no eran los que el Ecuador aspiraba a tener. Se paralizó el proyecto y incluso los fondos, el préstamo dado por el BID de unos $5.2 millones fue suspendido y se reintegró al banco. Sí, por favor. El proyecto en todo caso se suspendió, la parte binacional. La Cancillería, regrésele por favor, la Cancillería de Ecuador y Perú siguieron, y con técnicos por cada uno por su lado, continuaron analizando el proyecto. Incluso se reunía el Consejo Consultivo del Ecuador, y ellos decidieron que el proyecto Puyando-Tumbes era conveniente para el país. Recordaremos que en esos tiempos cada año había las movilizaciones de las Fuerzas Armadas de los dos países, etcétera, hubieron los conflictos.
bélico del 81, del 95 y otras. Aquí en octubre de 1985, se dio una especie de solución salomónica, digamos así, donde se fijó que del caudal que llega a Marcavelí, al caudal afluente, los 5 céntimos se quedarían para Ecuador y los 2 céntimos para el Perú. Y para el Perú más el aporte que hay intermedio entre Marcavelí y Casaderos. Se fijaron en 1.400 millones la capacidad del embalse de Marcavelí, 3.200. Esto ya lo mencionó el ingeniero Galarza, etc. El caudal de diseño para el caso de Ecuador era de 52 metros cúbicos por segundo y se proponía hacer un túnel que lleve hacia el embalse Tagüí para de ahí regar la zona ecuatoriana. Seguimos. Ahí. Bueno, ahí se determinó que los dos sitios eran convenientes desde el punto de vista técnico, etcétera, y determinaron que de 29 posibilidades que se analizaron, 11 para el Perú y las otras para el Ecuador, se identificaron dos alternativas, donde se hablaba de 61.000 hectáreas para el Ecuador y 59.000 hectáreas para el Perú. La evaluación económica para la mejor posibilidad dio como resultado una tasa interna de retorno de 9.11% y el organismo que prestaba el dinero para eso, que era la CAF, decidió declararlo inviable económicamente. El costo era del orden de 2.200 millones. Una nueva paralización del proyecto. Sí. Y llegamos a intermedio en 1998, con la firma de los acuerdos en Brasilia. Se decía de que el proyecto, se hacía mención de la inviabilidad económica, también se argumentaba de que los dos países no estaban en condiciones de endeudarse en esos montos, a razón de más de 1.000 millones para cada país. Y dice en la declaración de Brasilia que si se lo redimensiona podrá ser conveniente que se lo ejecute el proyecto. Con el proyecto ahí en esos documentos de Brasilia, en cuanto a los proyectos de infraestructura propuestos, se lo declaró la prioridad A1, o sea, el primer proyecto, el más importante de los acuerdos firmados en Brasilia. Una empresa, el gobierno japonés ofreció una donación del orden de los 800 mil dólares. El BID hizo el concurso y contrató a esta empresa japonesa, PSI en siglas, y evaluó 6 alternativas. De esas, el Ecuador y el Perú aceptaron la alternativa cuarta. En el 2007 se reunieron el presidente Rafael Correa con el equivalente del Perú, Alan García me parece que estaba ahí, y nombraron sendas comisiones. Esas comisiones dieron informes de que la alternativa, como era la más económica, de unos 300 millones de dólares, era la más conveniente, y esta recomendaron que continúen los estudios. El estudio de PSI fue de prefactibilidad, analizaron viabilidad política, económica, ambiental, etc. Y esta fue en ese ranking la más en definitiva. El peso mayor se la llevó esta porque era la más económica. Sigue, por favor. En el 2002, tomen en cuenta las fechas, los tramos, los varios años que han transcurrido en cada uno de estos procesos. En el 2007 empezaron a reunirse los presidentes de Ecuador y Perú anualmente con motivo de celebrando los aniversarios de la firma de los acuerdos de Brasilia. Y ahí se propuso que se continúe, bueno, primero
primero que evalúen las alternativas y decidieron que se continúe con la alternativa cuarta. Aquí podemos ver que se proponían 22.000 hectáreas para Ecuador y 18.500 para el Perú, de las cuales 3.200 son las que se están regando, incluso hasta ahora, mediante bombeo. Con este proyecto se pretende o pretendía convertirlas en riego por gravedad, de ahí las 18.500. En nuestro criterio, el redimensionamiento, al menos por el lado de Ecuador, no se cumplió porque de las 50.000 prioritarias que habla el convenio, se determinaron solo 22.000, y esta ha sido uno de los reclamos del Ecuador, porque consideraron solamente suelos de clase 1 y 2. Ustedes sabrán de que los suelos de clase 1 son los mejores para la agricultura, tipo banano, tipo cacao, etcétera, que es lo que hay aquí y eso. Entonces dejaron a un lado, incluso no tomaron completo las 50.000 hectáreas que están bajo la cota 100 o máximo bajo la cota 120 hasta los 5 metros sobre el nivel del mar. Están las 50.000 hectáreas y de esas consideraron, esto es un 44%. ¿Qué más podemos decir? Consideraron solamente suelos clase 1 y 2. Acá en el caso del Perú no parece, porque la agricultura está en suelos arcillosos, la zona rosera por ejemplo, y esos suelos generalmente son de clase 3 y 4, son suelos casi impermeables. Seguimos. En el 2002 pasamos al 2010, muy rápidamente, se contrató pásale para que salga completa la imagen. En los términos de referencia se consideró la posibilidad que el consultor revise la alternativa cuarta, porque tenía algunas observaciones. La alternativa cuarta original consideraba la presa en Palmales, que inundaba zonas agrícolas y varios pueblos y otras áreas potenciales de riego. El grupo técnico, en la que me correspondió aquí con mi amigo Francisco Sánchez y otros dos más, estar al frente de la unidad técnica de apoyo, como le llamaba, empezamos a cuestionar el asunto de que se cambie la opción, porque consideraban aquí la presa Palmales y una serie de presas interiores para Ecuador y otras tantas para el Perú, 11 para el Perú y otras tantas más, en total más de 20 en cauces secos, para complementar el volumen que consideraron en PCI 2002 de 150 millones de metros cúbicos. Se cambió la alternativa prácticamente toda y se fijó en hacer en Ecuador la presa en Bejucal, en el Perú el sitio Lomillo y en un sitio Matapalo en el río Zarumilla, río compartido entre los dos. O sea que de Palmales, que estábamos aquí más o menos en la cota 30, pasamos a la cota 100, la cota de lecho. Esto significaba para nosotros que ya no iban a ser las 22.000, y aquí está uno de los cuestionamientos. El Perú no aceptó que se incremente la superficie de riego. Si cambiamos todo el esquema y sobre todo la cuota de dominio, el Perú no ha aceptado que Ecuador incremente la superficie de riego, incluso estando muy específicamente señalado en el convenio como son las 50.000 hectáreas. Incluso el consultor llegó al extremo. Aquí estaban consideradas, esta es la zona Palmales, que es la zona de mejores suelos. Aquí existen en el orden de 8.000 a 10.000 hectáreas potenciales de riego, depende de la ubicación de la presa o del canal principal. Llegó al extremo de las 3.800, quitarle casi 1.500 aquí
y sumárselas acá ante nuestra insistencia. Ellos decían, fuera de las reuniones, el consultor que trataba este tema del suelo sí existe, tierra sí existe. Bueno, nosotros le decíamos, bueno, póngalas en el informe. Entonces lo que hizo es quitarle aquí 1.400, 1.500 hectáreas y se las sumó aquí, como una simple ecuación. Si le sumo o le quito en el miembro de la izquierda y le sumo el resto del lado derecho, igual le daba 22.000, igual sumaba 22.000. Todo eso cuestionamos nosotros. Bueno, y una serie de incumplimientos, ya lo mencionó el ingeniero Galarza, una serie de incumplimientos llevó a los dos países a declarar, a suspender el proyecto, incluso siga. Fue sometido el proceso, el contrato, a un arbitraje, y el informe, el autoarbitral, como llaman, fue favorable a los dos países. En todo caso, un nuevo fracaso en estos procesos, el proceso contratado en el 2010, que consideraba estudios de factibilidad, diseño definitivo de obras comunes y construcción de esas obras comunes. ¿Cuáles obras comunes? La presa Linda Chara, una presa derivadora, el túnel de trasvase de unos 10 kilómetros, la presa Matapalo. O sea, estas tres obras se consideraban comunes, y esas debían ejecutarse en un tiempo desde el 2010 al 2015, que era la vigencia del convenio específico firmado para ese entonces. Con esa serie de inconvenientes, ya los presidentes también llegaron a saturarse, y pasemos. Ellos dispusieron que se haga un informe. En este proceso, hay un momentito. En ese proceso de discusiones de incumplimientos del consorcio contratado, apareció que el Perú había subido al portal de contratación pública la ejecución del llamado proyecto de irrigación margen derecha del río Tumbes, con el cual pretendían en ese momento regar 26.330 hectáreas adicionales a las que estaban contempladas aquí. Pero resulta que en esas discusiones, que el proyecto de margen derecha llamado, se traslapaba el área de riego sobre la que estaba considerada en el proyecto contratado binacionalmente. El Ecuador protestó, etcétera, y en ese y otros asuntos decidieron que se elabore un documento sobre la viabilidad del proyecto. Vamos aquí ya concretando el tema. En total, siga nomás, por favor. Mira, aquí está justamente la superficie que les decía que le quitó el consultor a Palmales y le dejó en 2.385. No se ve muy bien, pero se la sumó acá, total le daba igual 22.000. Ganas de, bueno, en todo caso, como estuvimos ahí, sí protestamos y reclamamos todo eso. Bueno, en todo caso, entró en arbitraje, el arbitraje salió favorable a los dos países, todo quedó en nada de lo contratado en el 2010. En el estado actual al 2019, ¿por qué lo hemos puesto ahí? Bueno, esto fue porque hasta ahí se tenía información por el tema de la pandemia, no había reuniones entre los dos países. En el 2017 se elabora un convenio específico para el desarrollo del proyecto binacional, y en la cláusula quinta dice ahí, evaluar la posible incorporación de la presa Marcavelí. Esta presa Marcavelí, en el proceso contratado en 2010, nosotros
la veníamos insistiendo en la necesidad de que se construya para garantizar el volumen de agua para regar las 40.500 hectáreas. En el 2018 ya aparece el planteamiento del Perú que se incluya a Marcavelí y Casaderos. Y en el 2019 se propone y se dispone, digamos así, que en el primer trimestre del 2020 los grupos técnicos de los dos países se evalúe esa propuesta ante un perfil que seguramente, no sé si lo presentó el Perú, terminó presentando. Esa reunión fue fallida. Nos reunimos, pero no llegamos a un acuerdo. Entonces, se reunieron así, pero no llegaron a ningún acuerdo. Ahora, ¿cómo estamos ahora en los casos de inviabilidad? El documento que elaboraron los dos ministerios, en la que también formamos parte, determinó algunos casos para la inviabilidad en ese entonces del proyecto. Una era el que mencionamos la irrigación, el proyecto de irrigación margen derecha, que a propósito tenía un costo del orden de $500 millones, mientras que el proyecto contratado en el 2010 por los dos países con fiscalización era de $85 millones. En la práctica iba a costar mucho más, pero eso fue lo contratado, incluyendo la construcción de las obras comunes. Ese fue un problema de inviabilidad, el proyecto margen derecha, la calidad del agua, como estamos ahora, y la presa Matapalo. La presa Matapalo está en el río Zarumilla, que es un río binacional, y ahí en la margen izquierda el Perú tiene declarado como zona de reserva el parque Amotape. Se hicieron las evaluaciones de qué área se inundaría en la margen izquierda, menos a 500 hectáreas, y en Perú, para tratar de ganar y darle que continúe el proceso, incluso hizo reforma a las leyes correspondientes, porque los organismos que manejan las cuestiones ambientales se oponían a la presa Matapalo. Sin embargo, reformaron la ley, pero eso le dieron un plazo de 5 años para que se ejecute Matapalo. Ese plazo ya ha terminado. O sea, en definitiva, todo lo que se hizo en 2010, aparte de haberse resuelto mediante arbitraje, todo lo que se propuso ahí, las 3 presas, Matapalo, Bejucal y Lomillo, están en cero nuevamente, porque ya esos 5 años que le dieron plazo para que se haga Matapalo ya no se puede. Entonces ahora se está hablando, bueno, siguen los problemas de las áreas potenciales y definitivas a irrigar. El convenio habla que el estudio de factibilidad y luego el definitivo determinará estas áreas. Eso no se ha concluido hasta el momento. De todos los estudios que se han emprendido, se han contratado, ninguno ha llegado al nivel de factibilidad. Bueno, aquí quiero ponerles ejemplo justamente del por qué al menos Ecuador no puede aceptar tanto la alternativa cuarta del 2002 como la propuesta en 2010. Está el número de la página. PCI propone riego a brevedad y determinó que para regar 40.500 hectáreas se requería anualmente menos de 400 millones de metros cúbicos. En territorio ecuatoriano, a la altura del bosque petrificado, existe una estación, aquí está el código del INAMI, en la que hay un registro de caudales diarios, mensuales, etcétera, y da aproximadamente este valor, 85 metros cúbicos. Si esto lo convertimos a volumen anual, son 2.680 millones de metros cúbicos por año que escurre. Este valor se lo tomó en el proceso del 2010 para el caso de la derivación en Lindachar. Y el territorio peruano, al inicio del valle,
del río Tumbes también existe una estación llamada El Tigre. El caudal medio tomado de PCI justamente, ese nos da un volumen anual de 3.000. Prácticamente desde Ecuador hacia el Perú hay 1.000 millones en ese tramo de metros cúbicos por año, que van desde una parte, inclusive la margen izquierda, que es Cantón Zapotillo, no se mide aquí en Ecuador, sino abajo. Pero no es tan significativa, pero igual es un aporte que da la cuenca. Si consideramos este valor propuesto para cubrir la demanda anual de 40.500 hectáreas, considerando el aporte de la cuenca, eso significa solo el 15%, y para el Ecuador solo el 8%, el total 15%. Quiere decir que si se hubiera ejecutado la alternativa cuarta con esta propuesta, solo se estaría aprovechando el 15% del aporte anual de la cuenca. ¿Qué significa eso? Que el 85% escurre hacia abajo, ¿no es cierto? Por eso, no. Y si consideramos el aporte total anual, 3.626, ese solo se estaría aprovechando aproximadamente un 10%. El 90% va hacia abajo. La siguiente. Si tomamos en cuenta el estudio hecho, contratado en el 2010, consideraron que para regar las mismas 40.500 con riego tecnificado, bueno, y aquí ya mejoraron el caudal unitario, 0.5, más o menos. En el caso anterior era 0.3, 0.30. Y eso que nosotros justamente al cuestionar esos valores, pues tuvieron que cambiarle y le mejoraron a 0.30. Entonces, mire aquí, justamente, considerando el aporte en territorio ecuatoriano, el Ecuador tendría 13%, 12% del Perú y un total de 25% con relación al aporte que va desde Ecuador. Y si se considera toda la cuenca, el 18%. En conclusión, si redondeamos el asunto, si se hubiera ejecutado tanto o el de la alternativa cuarta original como de la alternativa cuarta modificada, solo se estaría aprovechando un 25% del aporte natural anual de la cuenca, y en Ecuador estaríamos en el orden del 15%. Pero para regar la misma extensión. Para regar la misma superficie. Para regar la misma superficie. Entonces ahí, regrésele por favor. Ahora se ha retomado, se está extraoficialmente, nosotros estamos hablando extraoficialmente, se habla de Marcavelí y Casaderos, el esquema original, pero ya redimensionado. El redimensionamiento contempla pues bajar el nivel de las presas, bajar el volumen. En la propuesta que consta en la reunión del 2018-19 del Perú, habla de el 50% del volumen considerado en 1985. Ahora, en estas reuniones que hemos tenido vía virtual, etcétera, del Perú se menciona, ellos han hecho ya, seguramente tienen información de bajar el volumen a 600, otros dicen a 800 millones, la capacidad del embalse en Casaderos. En el Ecuador se hicieron estudios cuando se interrumpió el proceso y recomienda entre 800 y 1.000 millones, que ya no afectaría, porque estos 1.400 afectaban incluso la altura de la presa de 193 metros, afectaba incluso parte de lo que es la ciudad de Marcavelí. Y ahora, pues al bajarse a 800, incluso ahí se hablaba de que con esos volúmenes se satisfacían las demandas de los dos países. Bueno, aquí no. ¿Cuánto debería ser? Esto es más o menos lo que está hasta ahora. Quería comentar algo más.
El Perú seguramente tiene ya bien adelantado la evaluación hidrológica e hidráulica, porque además de, como decían antes, el Perú tiene el sitio de presa Cazadero que les garantizaría un volumen, y aguas abajo tienen el proyecto de irrigación margen derecha, que vale decir que ese PIMDT corresponde a la alternativa 5 estudiada en el 2002. Incluso en el 2002 la consultora japonesa le dio énfasis en el estudio de las diferentes alternativas a esa alternativa 5, que, como digo, corresponde al proyecto de irrigación margen derecha, que ya lo subieron al portal de contratación pública, etc. El Ecuador, al respecto, redundando eso, planteó de que se lo retire del portal. Si algún rato ingresamos ahí, hemos ingresado otras veces a ese portal y todavía aún se mantiene, porque ellos argumentan que ese proyecto es la contraparte peruana del proyecto Puyango-Tumbes. No sé si ustedes recuerdan en tiempos anteriores, cuando se hablaba del túnel de trasvase a Tahuín, el proyecto Tahuín se decía que era la contraparte ecuatoriana del proyecto Puyango-Tumbes, pero eso no es cierto, porque Arenillas, el río Arenilla, la cuenca de Arenillas es un río ecuatoriano que está funcionando, funciona totalmente independiente, no tiene nada que ver con el Puyango-Tumbes. Y en algún lado siempre por ahí se escucha de que hay un túnel que va de Marcavelí para alimentar o abastecer al Tahuín, ¿o no existe eso? No. Esa era la propuesta original con lo acordado en 1985 y el estudio que hizo Cimelco, el consorcio Cimelco, en el 89, 90, 91. Pero ahora ya eso prácticamente se ha descartado, porque realmente si se trasvasara ahora, digamos, o incluso descontaminando el río, pienso que el pueblo de Arenillas no va a aceptar. Guaquillas también, porque de ahí toman el agua para su abastecimiento. Por lo que está contaminado, pero ¿el riego podría aumentar? No. O sea, hay otra alternativa, no necesariamente tiene que llegar a Tahuín, sino de ahí hay por lo menos unas dos opciones: llevarlo al sitio Guayacán, que le llaman ya Guayacán, hay una central hidroeléctrica, de ahí iría a Tahuín como se pensó originalmente, pero ahora no necesariamente tiene que ir a Tahuín, de ahí se repartiría a la zona de riego, y la otra podría ir, por ejemplo, al sitio de presa, a la presa Bejucal, y a su vez regar, porque el túnel llega más o menos a la cota 200, 250, todo lo que está bajo esa cota es susceptible de ser regado, ¿no es cierto? Por eso incluso... ¿Y la Bejucal cuántas hectáreas regaría? No, pues globalmente tendría que considerarse, sino que es parte del esquema que complementaría la presa Tahuín. Bueno, la conclusión es un poquito largo, pero lo que yo quiero hacer es poner un ejemplo. Si nosotros, para terminar, por favor, consideramos que la provincia del Oro, en la zona baja, tiene alrededor de 50.000 hectáreas de banano. Y comparando con lo que significa esto para la economía del Oro y del país, que podríamos tener si desarrolláramos o hubiéramos desarrollado las 50.000 hectáreas que habla el convenio. Solamente ahí esa comparación valdría. En la parte ambiental, que es lo más grave, yo pienso que eso el país debe tomarlo muy seriamente, porque Tumbes vive del río Tumbes, el riego de 15.000 a 20.000 hectáreas. Así como están las condiciones, es muy probable que ellos tengan que suspender la agricultura de esas 15 o 20.000 hectáreas, porque con estas aguas que están yendo en este momento, la zona de río se está prácticamente cementando, porque si usted lo ve en el río, y bueno sería que si no lo conoce, si no lo han ido a visitar últimamente,
se lo visite para que se formen una imagen de lo dramático que es ver ese agua lodosa que está circulando por el río. Podría llegar a ese extremo. Ellos captan el agua, bombean el agua y la procesan para consumo humano. Hay informes de investigaciones que han hecho allá que se ha incrementado la cuestión de esto del nacimiento de personas con discapacidades que le dan eso, los mentales pesados que circulan por ahí. Es sumamente grave el tema de la contaminación y creo que el Ecuador, incluso sin proyecto, tiene que descontaminar. Terminemos con unas notas sobre sugerencias, recomendaciones. En la parte institucional, que es algo que nos preocupa, los peruanos inclusive están señalando de que no saben con quién entrar en contacto para hablar sobre el tema. Vale decir también que nos enteramos por por este famoso WhatsApp, etcétera, el Perú va emitiendo leyes, decretos que declaran la prioridad del proyecto y la prioridad de construir casaderos. Los acuerdos internacionales de los cuales son parte da inclusive los lineamientos de cómo tendría que hacerlo. El Perú plantea al Ecuador y viceversa, dice: queremos construir casaderos. Si el Ecuador no contesta en 3 meses, el Perú la puede construir, por ejemplo. Entonces nos preocupa eso de que hasta el momento no logramos respuestas de las autoridades, un poco de las provinciales, pero sobre todo a nivel regional, por ejemplo Loja, que también debe involucrarse en el tema, en el asunto de Tuyango Tumbes, y del Ministerio de Ambiente y de Cancillería. Es una especie de encogimiento de hombros que no les preocupa la temática. Entonces esperemos que ustedes también socialicen el tema, expresen sus opiniones para ver si logramos motivar a las autoridades que les tomen asunto. En lo particular, nosotros lo hacemos como simples ciudadanos, no tenemos mayor interés en ocupar algún puesto público, sino que nos preocupa es justamente dejar algo, transferir esa experiencia para que los nuevos servidores que están en las instituciones públicas que les corresponden estos asuntos vayan adquiriendo algún conocimiento, porque muchas veces se va al otro lado solo a escuchar y aceptar lo que propone, en este caso, el lado del Perú. Creo que algo más. Terminamos. Les agradezco haber escuchado muy rápidamente. Lamentablemente no hay como... Muchísimas gracias, si Jorge. ustedes... En verdad, amigos, los valores intelectuales de nuestros profesionales nos dan luces sobre este problema que nos afecta enormemente tanto en el aspecto agrícola como en el aspecto ambiental.